Buenos días. Ahora sí que empezamos, a pesar de los pequeños problemas técnicos que hemos tenido, empezamos la webinar. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta webinar sobre ERTE y su impacto en las empresas. Ya les he dado anteriormente las indicaciones, pero se las recuerdo. No van a poder participar de forma activa a través de los micrófonos, pero tienen a su disposición el chat gestionado por mi compañera Yurena para hacer todas las consultas que necesiten. Y sin más, y para no dilatar todo esta presentación, doy paso a la palabra a la gerente de Funcatra, Eulalia García. Eulalia, cuando quieras. Gracias, Luz Marina. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo voy a ser muy breve porque lo que nos interesa pues, es escuchar a Alejandro. Quiero agradecerles en primer lugar que hayan querido estar hoy con nosotros en este webinar que ha preparado nuestro gabinete de asesoramiento y apoyo a pymes y autónomos. Este gabinete, que está financiado por el Servicio Canario de Empleo, nace en el mes de abril de este año y es una iniciativa que tuvo la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para intentar dar apoyo a pymes y autónomos como, bueno, por la situación originada con el estado de alarma por la crisis sanitaria. De hecho, a principios de año, cuando hablábamos de ERTE, era imposible prever la situación que estamos viviendo actualmente. La crisis sanitaria y sus consecuencias ha dado lugar a un auténtico tsunami en el ámbito laboral, convirtiendo además a los ERTE en una importante herramienta de protección tanto para empresarios como para trabajadores. Esta situación, además, lógicamente, se ha visto acompañada de una intensa y necesaria actividad normativa que no siempre ha conseguido dar respuesta a la casuística que se iba presentando. Por todo ello y por todas las consultas que hemos tenido a lo largo de estos meses, con la finalidad de aportar un poco de luz a algunas de estas cuestiones, es por lo que hemos organizado este webinar en la que vamos a contar con la colaboración del Director General de Trabajo, de Alejandro Ramos Guerra, que desde un primer momento comprendió la utilidad y el gran valor que tenían este tipo de iniciativas. Aprovecho la ocasión para darle las gracias por su colaboración y aceptar nuestra invitación. Y sin más, les dejo con él, esperando sobre todo que este webinar le sea de utilidad y puedan resolver por lo menos algunas dudas y consultas que tengan. Alejandro, sin más, cuando tú quieras. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias en primer lugar por esperar el retraso. El único responsable y culpable hemos sido nosotros, principalmente por los cortafuegos de la propia consejería que también nos ayuda mucho para evitar tener problemas. Darle las gracias por la invitación. Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí presente, ya no solo con ustedes, sino con la cantidad de personas que se han incorporado y que han, bueno, reflejado el interés en esta materia y el trabajo que están realizando. Y permítame también empezar, para no dilatarlo más la intervención, en felicitar al gabinete. Si hay algo que ha funcionado, y creo que ha sido pues, un dinero magníficamente invertido en estas circunstancias, es el gabinete de Funcatra, con la compañera Eulalia a la cabeza y con Luz Marina y Yurena, pues al frente de muchísimas dudas, inquietudes y sobre todo de ese tipo de gestos a muchísimas personas anónimas, con nombres, apellidos, con sus familias detrás, con sus trabajadores y empresas luchando por ellas, que han dormido muchísimas noches mejor de cara a solventarle dudas y en ese caso yo creo que es fundamental. Y mi deseo, y ojalá que así sea, pues, bueno, que permanezca en el tiempo porque lo vamos a necesitar, porque esto es una situación de crisis económica y de normativa que va a estar muy presente durante un tiempo bastante alargado. Sin más dilación, voy a ir al kit de la cuestión, a lo que nos conlleva a vernos y a encontrarnos en el día de hoy. Y no es nada más y nada menos que, pues, que la situación que tenemos ante una situación que nadie esperaba, que como siempre decía, nos encontrábamos pues, las pasadas Navidades felices y contentos, donde mirábamos desde la lejanía que algo sucedía en China, pero no éramos capaces de ver la magnitud, donde en muchos casos nos llegaban
por medio de WhatsApp, pues los distintos memes, por la rapidez que se construían hospitales, pero que nadie era consciente de lo que estaba sucediendo y las magnitudes que ha tenido pues al llegar al presente, que ha paralizado el mundo. Y cuando se paraliza el mundo, pues evidentemente se paraliza la economía. Se paraliza la economía, conlleva pues la pérdida de puestos de trabajo y por lo tanto el generar pues, situaciones nada gratas en las familias. Nosotros desde la consejería pues tuvimos que hacer un esfuerzo enorme ante lo que creo que fue pues, un avance muy importante en cuanto a la producción del empleo, pero sobre todo también a las empresas, y que a partir del día pues, 14, con el estado de alarma, se empieza a trabajar en una serie de reales decretos. Empezamos por el 8 de 2020 y que han llegado hasta el 24, con un cambio normativo que bueno, nos ha obligado a estudiar permanentemente y a dar criterios ante las circunstancias. El último Real Decreto, el 24 de 2020, con independencia, y aprovecho para abrir un pequeño paréntesis, que estamos a días, a horas, de manera expectante de que se produzca un nuevo Real Decreto, que salga a la luz un nuevo Real Decreto. La información que tenemos extraoficial porque al final conocemos pues, a los interlocutores, empresarios, sindicatos y también el propio gobierno que se encuentra a la mesa, es que si todo va como se nos indica, va a ser un Real Decreto atractivo. Por lo tanto, digo que es atractivo para empresas y trabajadores, donde también pues, tendremos que tener en cuenta a la hora de tomar medidas, ¿vale? Yo lo que sí aprovecho, nos quedan 6 días para la famosa fecha del 30 de septiembre, que están prorrogados muchísimos ERTE desde el mes de marzo, y por lo tanto, aunque sea pues, preocupante que queden pues, menos de una semana para tomar decisiones, yo quiero recomendarle apurar los plazos porque sin duda va a beneficiar esta medida a las empresas y a los trabajadores, ¿vale? Y en este caso, pues, con independencia de que estemos expectantes, el Real Decreto, el último que tenemos en nuestro poder, nos ha permitido conocer una nueva herramienta donde destaca en ese Real Decreto 2 cuestiones para mí fundamentales. La primera de ellas es que el 24-2020 era el segundo acuerdo en defensa del empleo, y esto ha sido muy importante porque durante la pandemia, desde el Real Decreto 8/2020 y sucesivos, vimos solamente legislar al gobierno. Vimos tener la capacidad del gobierno de impulsar la fuerza mayor para proteger a todos y cada una de las empresas. Los últimos reales decretos, en especial el 24, que es el que vamos a hablar, ha sido previa negociación de los agentes sociales y económicos y ha sido fruto de las negociaciones, si bien es cierto de última hora y resolviéndose a última hora con los nervios que conllevan, sobre todo a las empresas a la hora de tomar decisiones, pero que ha sido fruto del diálogo, con lo cual ha conllevado un mayor esfuerzo de entender las posturas de cada una de las partes. En este Real Decreto yo creo que es muy importante establecer que ya se extingue la posibilidad de solicitar ERTE de fuerza mayor, de carácter vinculados a la pandemia. Entendamos que este Real Decreto viene desde junio no ha habido un nuevo Real Decreto. En esas fechas teníamos pues, unos indicadores bastante bajos, se había levantado el estado de alarma, se había vuelto a la normalidad entre junio y julio en determinadas zonas, pues antes y otras algo más tarde, y por lo tanto todo hacía indicar que ya no podíamos estar dilatando lo que era la situación de la fuerza mayor en estado de alarma, sino que teníamos que estar a la espera de iniciar una nueva normalidad y por lo tanto cada vez se iba difuminando pues los ERTE de fuerza mayor que se habían creado en esa situación. Por eso se extinguió en ese momento la posibilidad de pedir nuevos ERTE de fuerza mayor, pero se mantuvo la prolongación de los que había aprobado desde marzo. Eso nos conllevó pues, una doble alegría. Primero, porque el trabajo que habíamos hecho en esta consejería, poniendo a disposición pues, más de 50 funcionarios y funcionarias, eran resolver y constatar la fuerza mayor en más de 32.000 expedientes.
Y segundo, es darle seguridad jurídica a muchísimas empresas que en junio no habían vuelto a la normalidad, que tuvieran la tranquilidad que hasta septiembre podían estar en una situación de ERTE prolongado y efectivamente con la tranquilidad de poder afectar y desafectar a trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la vigencia hasta el 30 de septiembre en ese caso. Nosotros en ese contexto hemos creado con las distintas comunidades autónomas pues, distintos grupos de trabajo. Es de decir que Canarias, junto con el País Vasco, hasta hace bien poco, porque ahora la directora del País Vasco se nombró como viceconsejera de empleo de la comunidad autónoma de Euskadi, pero bueno, principalmente País Vasco, Valencia, Extremadura y nosotros Canarias hemos constituido un núcleo permanente y constante con el propio Ministerio y el trabajo para impulsar medidas. Junto con el Consejo Canario de Relaciones Laborales estamos trabajando sindicatos, patronales y el propio Gobierno de Canarias, junto de la mano con el presidente Víctor Torres, para trasladar documentos previamente elaborados, trabajados, para que a la mesa le lleguen nuestras especificidades, teniendo en cuenta que Canarias es una región ultraperiférica, y poder normalizar cuestiones que entendemos que hay que corregir en esos reales decretos, ¿vale? Y eso ha dado pues, muy buenos frutos en muchísimos real decretos y así nos lo ha reconocido el propio Ministerio. Nosotros en ese intervalo les decía que habíamos recomendado siempre evitar la renuncia de los ERTE, es decir, todos estos ERTE estaban prolongados hasta el 30 de septiembre y que no había necesidad de desistir ante esa solicitud de prolongación del mismo, es decir, habíamos constatado la fuerza mayor, somos la autoridad laboral, permitimos hasta el 30 de septiembre hacer uso de ello y que no existía ni obligación ni prisa en desistir de esos ERTE, principalmente por lo que ha sucedido a posteriores, que es una de las cuestiones que ahora entraré. En este caso, podían optar con esos ERTE ya aprobados para poder afectar y desafectar trabajadores, y eso significa, pues bueno, si tengo una empresa, puedo empezar a sacar a los que tenga. Imagínense pues, un hotel que tengo 100 trabajadores en la plantilla, tendré la ocasión de, en primer lugar, sacar a aquellos trabajadores de actividades preparatorias. Nosotros siempre defendimos en Canarias que, igual que pasa en la industria de altos hornos en otras comunidades, que no se puede parar, el hotel es igual. La maquinaria, si se paraliza o el hotel se queda completamente cerrado, pues el tema de cañerías, el tema de cocina, el tema de instalaciones, puede producirse un perjuicio. Por eso entendíamos que era fundamental que esos trabajadores primeros que fuerzan la avanzadilla ante la apertura de ese hotel, pues no generaran que esa desafección, que esa puesta en marcha de esos primeros trabajadores provocase un aumento de las cuotas de seguridad social de aquellos que se encontraban en ERTE. Por lo tanto, eso era una de las cuestiones que ahora estamos, ya les adelantaré, estamos debatiendo con la seguridad social, porque entendemos que ahora de esos inicios ha generado ahora matices y ahora entraré en ese caso. Por lo tanto, no había más ERTE, la posibilidad de afectar y desafectar trabajadores, es decir, podías volver, una vez sacabas a los trabajadores del ERTE, volverlo a meter si las condiciones no eran óptimas, una obligación de mantener el empleo, cosa muy importante también para los trabajadores y trabajadoras, una acción muy importante que era evitar pues, las horas extraordinarias, principalmente para que no entrase la picaresca de que saco a unos pocos trabajadores, los inflo a hacer horas extras, le exijo hacer horas superiores a la jornada habitual y al final pues tenemos a muchos otros compañeros percibiendo prestaciones por desempleo, ya no solo el perjuicio, digamos, para el Estado, sino también para sus ingresos porque cobran un 30% menos del salario habitual y que en este caso pues también la imposibilidad de tener nuevas contrataciones, en el sentido de que era inviable pensar que teníamos trabajadores en el ERTE y nosotros dejásemos, pues, digamos, a los más antiguos, a los que cobrasen más, a los representantes sindicales aparcados dentro de las empresas y contratásemos a nuevas personas con salarios pues, mucho más bajos, utilización de empresas de trabajo temporal, etcétera, sino que volviésemos a la normalidad y que toda la plantilla se volviese a incorporar. Por eso era muy importante el trabajo de la inspección de trabajo y de los mecanismos que se tenían para visualizar. Y después otra novedad de este Real Decreto, que aquellas empresas que por primera vez realizasen un ERTE
ETOP, un ERTE de causas o provocados por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, o bien la transformación de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE TOP, tendrían la posibilidad de, por novedad, ir generando bonificaciones, de estar pues teniendo bonificaciones en esos ERTE de TOP que se planificasen. Yo no voy a decir aquí en este contexto qué me gusta más, qué me gusta menos, pero en aras de informar y sobre todo de asesorar, es muy importante tener en cuenta siempre, porque es bueno tener toda la información, que los ERTE de TOP consumen prestaciones por desempleo. Es decir, que en este caso el ERTE TOP es una figura positiva en el sentido de que sabemos cuándo se inicia y cuándo concluye. Nosotros hemos manifestado un criterio de la Inspección de Trabajo que vamos a dar posibilidad de pedirlos por un año. Criterios anteriores hablaban de 6 meses. Nosotros podemos establecer años completos porque entendemos que da más seguridad jurídica, pero esos trabajadores y trabajadoras que están en ese ERTE ETOP con esas bonificaciones o no, si las tuviese, son perceptores de prestaciones por desempleo. Los 6 primeros meses a un 70% la base de cotización, a partir del 6º mes se reduce a un 50% a la base de cotización, que eso es una de las cuestiones que sí les adelanto y les anticipo que casi con mucha seguridad se va a prorrogar el 70% de la base de cotización a todos los trabajadores en este Real Decreto, cosa que es una muy buena noticia y lo adelanto porque ha sido también un adelanto que ha hecho el presidente del Gobierno de Canarias por la petición que hicimos a principios de septiembre a la ministra, y que en ese sentido tenga en cuenta el consumo de prestaciones. Digo esto porque la prolongación de los ERTE de fuerza mayor no conlleva consumo a esos trabajadores y trabajadoras esas prestaciones. Y sobre todo aquellos que no tienen periodo de carencia, en muchos casos que no tendrían derecho a prestación, porque puede ser un trabajador que haya estado 2 años sin trabajo, empezó a trabajar en enero y en marzo, tras 2 meses de trabajo, 2 meses y medio, pues llegó el estado de alarma. Ese trabajador con solo 2 meses de cotización estará protegido y cobrará prestaciones aunque no tenga derecho a ellas, digamos, en el cómputo habitual de tener pues un año cotizado. Bueno, por lo tanto, es un sistema que nosotros abogamos a las empresas de incorporar a todos los temporales y a todas las personas para que nadie se quedase atrás y estuviese protegido. Sobre todo también a la hora de desafectar a trabajadores, que los empresarios no pensasen únicamente en ir agotando los 6 meses para poder despedir o no, sino que tuviesen también ese carácter humanitario de pensar que aquellas personas que desafectasen con un contrato temporal para empezar a trabajar en la empresa, era un trabajador que empezaría a descontar el reloj, el periodo que tenían para finalizar su contrato, y que igual en ese momento, ante esa finalización cercana de su contrato, después no iban a tener derecho a prestaciones en el desempleo por finalización de contrato por no tener el periodo establecido. Imagínense un trabajador que fue contratado por 3 meses o por 4 meses, que empezó en enero, que en marzo estaba en estado de alarma y que en junio o julio, cuando se desafectó, pues le quedaban pues esos 20, 30 días para terminar su contrato y que no haya tenido el periodo mínimo de cotización. Por lo tanto, la parte social, humanitaria, yo creo que es muy importante. Por eso también hemos trasladado del Gobierno de Canarias, a través del Consejo Canario de Relaciones y la reunión que tuvimos el viceconsejero, la consejera, el presidente del Gobierno de Canarias y yo con la ministra en septiembre, de que pensase también en los contratos temporales, porque ya podían generar, entiéndame, una carga para los empresarios y había que proteger con exoneraciones también a ellos que se encontraban en esos ERTE. Ante este tipo de cuestiones, pues ya he adelantado varios de los apartados y nos encontramos ante este tipo de circunstancias donde, pues bueno, digamos, el articulado acababa en el punto 7, pero que nadie aparentemente al principio se percató de analizar todo el Real Decreto. Y en una disposición adicional 11ª, pues se incluía, pues digamos, la condición de Canarias como región ultraperiférica. Por lo tanto, ha sido una norma que ha metido pues nuestro territorio y nuestras especificidades y también dificultades como territorio alejado del continente europeo, el que se incluya Canarias. Pero tan importante como esa
es que en una disposición adicional primera empezamos a hablar de los ERTE de rebrote. Y los ERTE de rebrote que había aparecido puntualmente y de puntillas en este Real Decreto y que nadie le hizo caso en un primer momento porque se habían creado para dar respuesta a aquellos contagios que se habían producido en centros de trabajo y que estaban provocando el cierre puntual de un solo centro de trabajo, pues que fuera cogiendo forma y cuerpo desde junio, que salió esta norma el 27 de junio, hasta ahora, donde más implantación se ha provocado, pensando que las ratios y los contagios iban a bajar. Y pongo el ejemplo siempre de que la primera compañera que nos plantea pues, la utilización de estos ERTE de rebrote fue la directora general de Trabajo de Aragón, María Soledad, donde exponía que en el sector agrario en Zaragoza, recuerden ustedes, en el mes de junio aproximadamente, se empezaban a contagiar trabajadores en el campo, en sectores agrarios, y que tenían que cerrar, pues, digamos, ese punto de la cosecha, paralizar la fábrica o la conservera y todo el mundo o ir al hospital o quedarse en casa, y que se empezaban a utilizar esos primeros ERTE de rebrote. A partir de ahí se fueron ampliando pues todos aquellos rebrotes que sucedía, y en este caso, pues bueno, a principio hablaba esta disposición de que solamente era en una situación donde pues tenían la posibilidad de otra vez afectar a esos trabajadores. Es decir, lo que venía a decir la disposición es que en el punto 2, que aquellas empresas que a partir del 1 de julio, ya hablaba de la siguiente semana, vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en algunos de sus centros de trabajo, podrán beneficiarse respecto a las personas trabajadoras adscritas y en alta, pues de una exoneración mayor. Pero esta medida, que en principio, ya les digo, pasada desapercibida, se amplió a la adopción de medidas de carácter local, es decir, un ayuntamiento, una diputación, un cabildo y un gobierno autónomo. Pero fuimos mucho más lejos. Hablamos de restricciones también de carácter europeo. Las primeras restricciones en Canarias fue las primeras cuando se cierra el mercado británico, y eso conlleva una reducción en cuanto a los vuelos, principalmente en islas como el sur de Tenerife y Lanzarote. Y por otro lado, cuando el presidente del gobierno de Canarias cierra el ocio nocturno, de tal manera que el ocio nocturno, con sus especificidades de esa cuestión que se planteó, sobre todo los locales de ocio, discotecas principalmente, que estuvieran completamente cerradas y sin posibilidad de utilizar la terraza, pues pasasen a un cierre obligado para evitar los contagios. Y eso fue los primeros sectores que vimos, y ahora con el cierre del mercado alemán, pues mucho más hoteles que se han visto lastrados en esta situación. El ERTE de rebrote parte de la fuerza mayor ordinaria, la de siempre, la que vimos antes del estado de pandemia, la que se planteó pues cuando había algún incendio, sobre todo en la cumbre de Gran Canaria el año pasado, o bien cuando empezó a tener algún tipo de cuestión de inundaciones o algún tipo de incendios en fábricas. El ERTE de rebrote parte de la confección de una memoria explicativa lo más detallado posible, donde se indique qué tipo de restricciones han dado lugar a la obligación del cierre, qué tipo de restricciones han provocado pues, que el hotel no tenga capacidad porque esperaba pues, un avión con alemanes o una entrada alemana y que ahora no dispone de ella, o una restricción de carácter sanitario porque la empresa, pues hay varios contagiados y nos obligan a cerrar la autoridad sanitaria. Es decir, es muy amplio en este caso, y que en este caso pues se amplía ya a todas las cuestiones que tengan que ver con las restricciones o la obligación de dar un paso atrás para cerrar el centro de trabajo. Es importante la memoria, que sea lo más clara posible, lo más especificada posible, que venga acompañada de aquellos medios de prueba que la acompañen, ya no por la autoridad laboral, sino porque de carácter preceptivo, no vinculante, tendrá que llevar
informe de la inspección de trabajo, es decir, nosotros una vez entra los ERTE de rebrote, nosotros trasladamos la inspección de trabajo para fiscalizar y visualizar. Y a veces los aspectos formales implican la dificultad de saber realmente cuál es la afectación y cuál es el problema. Por lo tanto, una memoria clara, concreta, no muy amplia, y los medios de prueba serán fundamental para poderse acoger a los ERTE por rebrote. A partir de ahí, podemos, en algunos casos, que no se ha dado el caso, discrepar de la interpretación de la inspección de trabajo y tomar nuestras propias decisiones y, digamos, constituir o constatar, mejor dicho, la fuerza mayor en ese sentido. Por lo tanto, nosotros como autoridad laboral todavía tenemos esa posibilidad de tenerlo. En este caso, pues bueno, nosotros en Canarias, en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, pues abogamos por tener potestad la autoridad laboral, por aumentar las exoneraciones al 100% o, en su caso, si no se dan, pues como mínimo, a efectos del 8-2020, Real Decreto 8-2020. Y en esta línea estamos trabajando con el Ministerio para entender que tenemos que tener en cuenta de que Canarias, la parte turística no es el mismo tipo de turismo de un hotel en la Gran Vía con una multinacional debajo, sino que nosotros tenemos actividades que se complementan y conviven con el hotel, con el turismo, como los rentacar, como el comercio minorista, el comercio al por mayor de alimentación, que puede tener restricciones y que en todo caso teníamos la opción de hacerlo, ¿vale? También se ha emitido, y a petición de Canarias, ante la ministra, un informe o, digamos, una directriz que le habíamos trasladado a la Inspección de Trabajo de que marcasen un criterio único para toda España, a efectos de rebrote y a efectos de que sus propios inspectores e inspectoras, a la hora de determinar y de constatar la fuerza mayor, pues tuviesen una guía para hacerlo. Y en este caso, en esta guía que pues bueno, se ha hecho, como les decía, por el Ministerio, pues tiene que hablar pues ese tipo de cuestiones, ¿vale? Es decir, hablamos siempre de restricciones y de medidas de contención, tienen carácter genérico indeterminado, es decir, no hay una específica, es un cajón desastre que puede incluirse pues muchas demás, es un acontecimiento imprevisible, hay posibilidad circunstancial de prevenirlo, ha de ser externo a la voluntad del empresario, por lo tanto es una actividad sobrevenida. El artículo 47.3 del Estatuto, que es el de fuerza mayor ordinario, es el que lo regula. Hablamos de que los ERTE de rebrote se pueden aplicar por centros de trabajo y no el concepto de empresa como tal, es decir, la empresa puede tener varios centros de trabajo y se pueden aplicar por centros de trabajo. Y en este caso, pues también pues, aquellas medidas que se incluyeron con respecto a Canarias, cuando otros países, autoridades de terceros países, impongan medidas de cuarentena u otras restricciones a los viajeros que procedan de España. En este caso, pues, por la incidencia que pueda tener con los sectores de hostelería, transporte o aquellas industrias conexas. Y bueno, en este caso es importante resaltar también este informe de la Inspección de Trabajo, en este criterio, que los ERTE son compatibles con los ERTE de fuerza mayor del 8-2020, lo que hemos venido trasladando desde marzo, es decir, si hay una empresa que tiene un ERTE de fuerza mayor parcial, en este caso, que se encuentra abierto, aunque tenga afectado parte de su plantilla y tiene la posibilidad de pedir un ERTE de rebrote porque tiene una complicación añadida, podrán convivir hasta el 30 de septiembre los dos ERTE, es decir, el ERTE de rebrote tendrá prioridad y preferencia en cuanto a exoneraciones y aplicación del mismo, pero el otro estará vigente y no hay que renunciar uno del otro. Y también, pues yo creo que en este caso pueda estar relacionado también con otro ERTE, también lo regula, que no esté relacionado con el COVID, sino que tengan la particularidad en este sentido. También con aquellos que sean de fuerza mayor. Se abrió un debate, y termino con esto, donde entendía que solo los ERTE de rebrote, en un primer momento, en junio, se podían aplicar a aquellas empresas que hubiesen abierto y que tuviesen trabajadores en activo. Para ese paso atrás, digamos, esa posibilidad de otra vez reincorporar trabajadores por ese brote en la empresa, en ese centro de trabajo, esas circunstancias, pudieran afectarlo de nuevo.
Entonces entendían que aquellos que estuvieran en situación de fuerza mayor total, que no se pudiesen haber sido incorporados, en Canarias estamos hablando de unas 85.000 personas, pues no se podía dar, porque ya entendían que estaban en situación de fuerza mayor y que no había trabajadores y que no había posibilidad de hacer rebrote. Pero efectivamente con este criterio se despeja la duda y aquellos hoteles o centros de trabajo, empresas que estén en situación de fuerza mayor total, tendrá la posibilidad también de pedir un ERTE por rebrotes y exonerarse un mayor de las cuotas y tener pues, mayor capacidad de respiro. Y termino diciendo que, bueno, que nosotros estamos a la espera y expectante también de ese Real Decreto. Yo creo que el ERTE de rebrote tiene que tener pues, una especial utilidad. Ha llegado para quedarse, eso téngalo claro, porque el Ministerio si algo tiene claro es que el ERTE por rebrote se va a mantener. Y habrá que determinar pues, la prolongación de aquellas actividades o ERTEs que en este caso pues ahí estén ya vigentes, ¿vale? Por lo tanto, intentar prolongar con una mayor exoneración a esas 85.000 personas en Canarias que no han podido pisar su empresa ni tan siquiera trabajar un día porque no han tenido capacidad de afectación en ese sentido. Y también pues aquellos trabajadores que se han incorporado, que fue un poco, digamos, la casuística que la gente no entendía porque había trabajadores que cuando se incorporaban tenían exoneraciones a su empresario, pues la utilidad o la intención que tenía el Ministerio, sobre todo el de Seguridad Social, era incentivar que se afectase a trabajadores, es decir, que se pusieran a recuperar la normalidad a las empresas lo antes posible para efectivamente retornar la actividad productiva y que nadie se acomodase a un ERTE como medida de liquidez o medida de tranquilidad para dilatar pues, los procedimientos o los cauces a efectos de tener a plantilla afectada en los ERTE. Por lo tanto, una de las medidas que hemos visto es que muchas empresas y trabajadores no se han podido incorporar y que la reducción de esas exoneraciones ante la imposibilidad de tener ingresos o trabajar está provocando nerviosismo en el sector y por lo tanto hay que proteger porque si no las empresas a los 6 meses empezarán a tomar medidas como ERES o despidos calculando los 6 meses de vigencia de la norma para evitar la devolución de estas ayudas sociales. Por lo tanto, yo creo que es un mecanismo que tenemos que hemos hecho de llegar al Ministerio y que en esa cuestión estamos. Así que esperar a estos días y ver lo que sucede, lo que nos llega y lo que nos tenemos que volver a estudiar y trabajar. Y la semana que viene ya, pues el lunes tenemos una videoconferencia que nos han pedido la Directora General de Trabajo a las comunidades autónomas y yo creo que eso puede ser positivo, que igual el lunes ya se sepa algo porque la reunión es por la tarde y hay Consejo de Ministros el próximo martes, si todo va en orden, con lo cual puede ser una antesala de solicitarnos información para no dilatar más esta cuestión, ¿vale? Así que nada, a disposición y gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos entonces al turno de preguntas. La primera, yo creo que lo plantea una persona más desde el ámbito del trabajador, más que del empresario, pero quizás también podríamos darle una vuelta. Lo que pregunta es una persona que está en ERTE parcial o en ERTE total, si sale una oferta de empleo, ¿puedo cogerla? Realmente esto está hablando un supuesto concreto, las listas de educación, ella está en ERTE, y si la llama para las listas de educación, si puede coger ese empleo. Esto, la vuelta, lo digo porque hay una serie de prohibiciones para los ERTES, por ejemplo, que no pueden contratar personal, que no pueden hacer horas extras, contratar servicios externos. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre este tema? Yo creo que hay que diferenciar dos aspectos. La obligación que tienen las empresas como tal, por la sencilla razón de que han recibido dinero público. Tengan en cuenta de que las empresas han evitado pagar estos salarios durante todo este tiempo porque lo ha pagado pues, el SEPE o el Servicio Canario de Empleo, la prestación por desempleo, y a la vez han tenido un ahorro en la Seguridad Social. Es decir, el primer Real Decreto del 8/2020, aquellas empresas de menos de 50 trabajadores no pagaban ni salario ni Seguridad Social. Eso lo que ha conllevado es que, oiga, si usted ha recibido un dinero público, lo que no puede hacer es que teniendo trabajadores en situación de ERTE contrata a nuevas personas porque le interesa pues mover 2 o 3 cajas y no le interesa sacar a esos trabajadores de ERTE.
ni tampoco la realización de horas extras para eso, para evitar que no se acostumbren a dejar a trabajadores afectados sin poderlos afectar y volver a la normalidad. Pero con respecto a la pregunta que tiene carácter de un trabajador o una trabajadora de forma individual, pues será cuestión de analizar realmente sus expectativas personales y laborales, si le interesa acogerse a estas interinidades de educación, que es una oportunidad de estar dentro de la administración pública y conocer, formarse y además adquirir pues, esos puntos también para subir en la lista, o bien permanecer en la empresa privada donde está, que es fruto del ERTE. Lo que está claro es que una vez se incorpore a la administración pública o a esas listas, tendrá que desligarse de la empresa y evidentemente caerá la prestación por desempleo, con lo cual es incompatible estar cobrando por un lado y por otro. Ahí que el ERTE se puede marchar, se puede acoger. Es una cuestión de tomar decisiones de carácter personal. Sí. La siguiente pregunta. ¿Es posible exonerarse la empresa las cuotas cuando tienes todos los trabajadores desafectados, pero no se ha renunciado al ERTE? Yo siempre he dicho lo mismo, es decir, todos aquellos desistimientos de ERTE tienen la posibilidad de seguirse acogiendo a situación de fuerza mayor parcial a la exoneración. ¿De dónde viene este temor? De los boletines red de la Seguridad Social. Y los boletines red de la Seguridad Social tienen su interpretación, es un ministerio diferente al de Trabajo. Nosotros, ante la autoridad laboral, nosotros hemos mantenido este criterio, que hemos recomendado que no se desafecten los trabajadores y trabajadoras, que no desistan de los ERTE hasta el final, que afecten y desafecten a trabajadores y a trabajadoras, y que las exoneraciones se puedan hacer, que lo que se estaban exonerando es pues la incorporación a esos trabajadores a la actividad rutinarias, pero bueno, yo creo que ha existido mucho miedo por esos boletines red de la Seguridad Social que han sido ambiguos, por el miedo a la inspección de trabajo, a la sanción, pero que la finalidad del ministerio era que bonificar y exonerar y sobre todo premiar la vuelta a la normalidad. El ministerio generaba, el de Seguridad Social, mayor empatía con aquellos trabajadores que estuvieran trabajando, aunque se ahorrasen o pagasen menos Seguridad Social, con aquellos otros que estaban en situación de fuerza mayor total, sin poder trabajar, cobrando prestaciones, pues es un alivio también para el Estado. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede solicitar el ERTE rebrote si la empresa sigue en ERTE fuerza mayor total? Esta pregunta es muy interesante porque sin duda el ERTE rebrote tiene ahora un protagonismo bastante importante y es una cuestión que nos han planteado bastantes veces en el gabinete. Es más, yo ampliaría la pregunta, no solo es si se puede solicitar el ERTE rebrote cuando se sigue en ERTE fuerza mayor, sino además si una empresa que no ha solicitado el ERTE por fuerza mayor se puede acoger ahora al ERTE rebrote. Vale, es muy buena pregunta. Algo lo dije en base al criterio de la inspección. Si una empresa no se ha acogido a ningún ERTE de fuerza mayor, puede presentar un ERTE por rebrote. Si se da la casuística, imagínese, pues bueno, cualquier actividad que no se haya podido constituir en el estado de pandemia. Pongo un ejemplo. Imagínese que mañana pues he comprado un hotel, pues el 1 de agosto, el 1 de septiembre, con previsión de abrirlo el 1 de octubre, que es subrogado personal y que tengo pues, un personal que no había estado en ERTE y demás, o una nueva sociedad. Ante eso, puedo pedir un ERTE por rebrote porque no me he acogido o no vengo del estado de pandemia o abro, pues, en julio abrí un rentacar y he visto que esperaba en agosto llegar los nórdicos o los alemanes y no lo voy a tener. Lo puedo pedir sin problema. En base a este tipo de cuestiones, pues yo creo que es importante recordar lo que dije antes, que estando en situación de fuerza mayor total se puede pedir ERTE por rebrote. Ha sido un criterio que ha establecido también, en concordancia con nosotros, la inspección de trabajo, y que en ese sentido nosotros lo que entendíamos o lo que explicábamos al principio, que las dudas existían en el debate de los directores generales de trabajo a la hora de tomar decisiones, es que si solo se podía aplicar a aquellos que estuvieran en situación de fuerza mayor parcial, porque se tendría que volvías a afectar a los trabajadores ante ese rebrote o contagio en el centro de trabajo y demás.
pero se ha abierto tanto a los parciales como a los totales, ¿vale? Con lo cual, si se dan condiciones, si se hace una memoria explicativa, si se explica pues, de forma clara y precisa y se acompaña en medios de prueba de cara a que la inspección y de que todo el mundo pues, vea el sentido común, que es lo que hay que aplicar, entonces no hay ningún problema. Vale, perfecto. La siguiente pregunta es una persona que se dedica a las atracciones de feria itinerantes. Tienen una exoneración del 80% de aportación a la seguridad social de sus trabajadores en ERTE. Pregunta, ¿no debería ser la exoneración del 100%? La verdad que no indica el tipo de ERTE que tiene. A ver, las exoneraciones que dependen de Seguridad Social han cambiado. Es decir, a partir de una serie de reales decretos y a medida que la pandemia iba pues, relajándose o la vuelta a normalidad, la exoneración a Seguridad Social ha sido menor. Por eso la casuística nos obligaba a hacer entender al Ministerio de que aquellos que no hayan podido abrir un hotel en Canarias porque somos un turismo de masas, porque tenemos afectaciones, y que pudiesen aumentarse esa exoneración a la Seguridad Social, porque lo que está claro es que si hay un ahorro en salarios, pero también hay un ahorro en Seguridad Social, pues las empresas no van a hacer números al efecto de despedir y de echar una mano es esa ayuda que por primera vez también se tiene en cuenta de ese ahorro en esa circunstancia. Por lo tanto, dependerá un poco ese ERTE y es una cuestión de interpretación. El 8-2020 hablaba del 75% para empresas de más de 50 trabajadores o trabajadoras y el 100% en menos de 50 trabajadores. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, en caso de cese por fuerza mayor, si solicito el cambio a cese por rebrote, ¿tiene carácter retroactivo? En realidad lo que está hablando es el cambio de ERTE de fuerza mayor y se solicita el ERTE por rebrote. Si este ERTE por rebrote tiene carácter retroactivo. Tiene carácter de la fecha del hecho causante, es decir, de cuando se produzca el que resumas en la memoria y desde que se produzca ese tipo de circunstancias. Si la pregunta es que si me puedo acoger a la casuística de lo que ha generado, pues bueno, puede ser que la situación del turismo inglés, pues ya no sé en qué mes fue, bueno, estamos en septiembre, pues igual fue en julio, no recuerdo bien. Si fue en julio, pero tu afectación ha tenido ahora, pues evidentemente ese hecho te va a provocar que tu llegada de turista que tenías previsto para el 1 de octubre, imaginemos, que se produjo esta norma que viene desde julio, te haya hecho efecto ahora. Por lo tanto, tiene ese carácter retroactivo, pero la aplicación sería a partir de octubre, que es cuando te afecta. Vale, perfecto. La siguiente pregunta, Julia Martín, nos dice, ¿cuáles son los tiempos de espera y documentación a presentar una vez solicitada a la autoridad laboral la propuesta y memoria? Además, pregunta, ¿hay que recibir el informe de inspección de trabajo antes de poder realizar la exoneración? Hombre, el informe de la inspección de trabajo y la constatación nuestra será la que determine pues, la aprobación. Puede pasar, que no ha sucedido, que el informe de la inspección de trabajo venga con carácter negativo y nosotros aprobar aún así la constatación porque no estamos de acuerdo con ese informe. Puede suceder, pero no se ha dado. En ese sentido, lo que habría que esperar es a eso, a que en este caso nosotros resolvamos y le mandamos la resolución de fuerza mayor. Nosotros lo que estamos haciendo para cumplir los plazos, estamos suspendiendo plazos, estamos haciendo resoluciones de suspensión de plazos. Es cierto de que vamos a un ritmo elevado, es verdad que hace 2 semanas había unos 80 ERTE por rebrote en Canarias, yo creo que pueden haber habido algunos más, igual estamos entre 100, 120, pero estamos llegando en tiempo y forma. Si hubiese pues un rebrote, nunca mejor dicho, en este caso, y que nosotros tuviéramos necesidad de meter mayor personal, lo que estamos haciendo es suspender plazos para que el silencio administrativo positivo no dé pie a eso, sino suspender plazos y dilatarlo un poco más, porque sobre todo tenemos que esperar el informe a la inspección. La diferencia con el 8-2020, Real Decreto, es que nosotros era potestativo y nosotros solo enviamos a la inspección pues unos pocos porque queríamos marcar un criterio en ese momento.
Vale, perfecto. Y la última pregunta realmente no te corresponde porque nos pregunta, ¿se ha perfilado ya cómo va a afectar a nivel de IRPF el haber estado en ERTE? Evidentemente esto es una pregunta que tiene que contestar Hacienda Estatal y no te corresponde. En principio estas son todas las preguntas que nos han hecho los asistentes en el SAT. ¿Tú podrías indicarnos también, Alejandro, ya que estamos, la repercusión que ha tenido este Real Decreto en Canarias realmente, tanto la prórroga como los rebrotes? Muchas consultas vienen determinadas en nuestro gabinete por los miedos a aplicar un ERTE o el otro, el miedo ante la inspección de trabajo, que revise o verifique luego posteriormente y se detecta algún problema. ¿Nos podrías hablar un poquito más de este tema? En este ERTE por rebrote, la inspección va a actuar de primera, no va a hacerlo a posteriori, porque es preceptivo su informe, por lo cual ahí se va a saber. En este caso, no pasa nada, que venga de forma denegada, pues lo sabrán en ese sentido. Si es un tema formal, se podrá aplicar nuevamente. Yo me insisto mucho que la parte formal es muy importante a la hora de redactar, de explicar, de la casuística. No vale aportar simplemente el boletín o copiarlo y expresarlo, sino que la literalidad nos explique con pequeñas palabras en ese sentido. Y a partir de ahí, pues yo creo que es lo muy importante. Y con respecto al IRPF, nosotros también se lo trasladamos a esa reunión a la ministra, pues esa situación, esa casuística. Y le hacemos ver que aunque fueran dos pagadores, porque le paga servicio, habría que ser en alguna norma fiscal de que es una situación anómala que ha cobrado, que al fin y al cabo hay una relación laboral con la empresa y que se entendiese que es un único pagador. Entonces, en este caso, yo creo que es importante hacerle entender pues, a Hacienda principalmente, que dependerá de otro ministerio, pues esa casuística y que así se lo hemos trasladado. Pero eso ya lo hicimos desde el principio de mesa, reunión amplia de horas con la ministra, secretario de Estado, directora general de Trabajo y por parte de Canarias, el presidente al frente, la consejera, el viceconsejero y yo. Perfecto. Pues en principio no hay más preguntas. Te agradezco enormemente que hayas hecho esta presentación. La verdad que lo agradecemos porque aporta mucha más claridad no solo a los asistentes, sino también a nosotros y de esa forma podemos ayudar más. Les recordamos a los asistentes que esta webinar se subirá a las redes sociales, se les informará dónde va a estar para que puedan acceder. Y sin más, pues Alejandro, lo dicho, te agradecemos la colaboración y en breve nos volveremos a encontrar en una próxima webinar. ¿De acuerdo? Pues nada, cuando ustedes quieran, creo que es muy importante. Les emplazo si quieren, si lo ven. Y si yo tengo novedades tras la publicación del Real Decreto, días más tarde, para seguir con esta rutina. Y encantado, y en lo que pueda colaborar con ustedes, pues somos de la misma casa y nada, sigan así, haciendo pues esa gran labor que están haciendo, que les decía anteriormente. Y muchas gracias por la invitación y pedir disculpas por el retraso. Pero bueno, he intentado correr para que la gente que ha permanecido pues tuviese de la forma más clara posible, intentando eso, que llegara a todos y todas, ¿vale? Perfecto. Pues nada, buen día a todos. Gracias. Hasta luego.